sin desmayar. Así que quiero que busque conmigo en el libro de Esther, capítulo 8. Vamos a leer el verso 1 y 2. Vamos a hablar sobre el tema interceder sin desmayar. Esther, capítulo 8, verso 1 y verso 2. Cuando lo tenga, pues en su casa diga amén y comience a leer conmigo. Dice así la palabra del Señor. Esther 8, 1 y 2. El mismo día, el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos. Y Mardoqueo vino delante del rey, porque Esther le declaró lo que él era al respecto de ella. Verso 2. Y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo, y puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Usted conoce, ¿verdad?, esta historia. Sabemos que Amán, ¿verdad?, los que la han leído, sabemos que Amán quería matar a todos los judíos, al pueblo del Señor, pero Esther, ¿verdad?, para resumir la historia, Esther manda al pueblo que junto con ella, ¿verdad?, entren en un ayuno de 3 días. Dios hace, ¿verdad?, sabemos la obra y la horca que era para Mardoqueo, pues resultó al final ser para Amán. Así que aquí vemos, ¿verdad?, cómo el rey le entrega a Mardoqueo el anillo, que sabemos, ¿verdad?, en la palabra de Dios, el anillo del rey simboliza autoridad y le es trasladada a Mardoqueo ese anillo, esa autoridad que anteriormente era de Amán. Ahora Esther y Mardoqueo, ¿verdad?, cuando se les entrega la casa de Amán, está hablando o se está refiriendo a que ahora ellos tenían todas las riquezas y la autoridad que anteriormente habían pertenecido a Amán. Pero aquí también hay un punto muy importante que nos enseña esta historia. La gente con un corazón intercesor tiene un corazón abnegado, un corazón que no se centra en sí mismo, tienen un corazón que piensa en los demás. Porque fíjese que después de que a ellos dos se les da toda la autoridad, todas las riquezas, ¿verdad?, que estaban en la casa de Amán, ellos hubieran podido quedar tranquilos, ellos pudieron haber estado ya satisfechos, pero no fue así, porque dice ahí en el verso 3, si usted mantiene abierta su Biblia, dice en el verso 3, volvió luego Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán agageo y su designio que había tramado contra los judíos, o sea, contra su pueblo, contra su gente. Entonces el rey extendió a Esther el cetro, y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey y dijo, verso 5, si place al rey, y si he hallado gracia delante de él, y si le parece acertado al rey, y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Armedata, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Verso 6. Porque, esto es lo más hermoso, mire cómo se sentía Esther, porque ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Aquel que tiene un espíritu de intercesión se duele por otros. Es alguien que tiene misericordia, que siente dolor, que siente la necesidad de pedir y de abogar por otros. Es una persona que no es egoísta cuando está delante de la presencia del Rey, delante del Señor. En estos días tan difíciles, ¿verdad?, de la pandemia, vemos cómo muchos, ¿verdad?, abarrotaron las tiendas y acapararon todo lo que más pudieron para ellos, para su casa, para ellos mismos. Y se surtieron de todo, ¿verdad?, lo que pudieron sin pensar en los demás. Había ocasiones que uno iba a la tienda y bastantes productos estaban completamente agotados. El que tiene un espíritu intercesor, hermano, pone primero a otros antes que él. Y el rey le contesta a Esther que ya les había dado la casa de Amán y que ya les había dado autoridad para hacer una nueva carta que revocara el decreto de muerte que había dado Amán para el pueblo de Israel. Esther y Mardoqueo se salvaron de este decreto de muerte. Ellos fueron los primeros.
Ya tienen ahora bendición económica, ya se les dio autoridad, pero nos damos cuenta de algo, de que ellos pudieron estar contentos y ya satisfechos con lo que se les había dado. Pero esto no impidió que ellos se dolieran y que intercedieran por el pueblo que todavía estaba bajo la sentencia de muerte. Un intercesor tiene un corazón para no estarse centrado en sí mismo. Parte de una oración incluye, ¿verdad? Y sabemos, el Padre Nuestro de cada día, Señor, dánoslo hoy. Tener lo necesario para ti, para tu casa, ¿verdad? Es bueno, pero nunca lo tenemos que ver como una prioridad. No todas las reuniones de oración tienen gente que de verdad sabe interceder en el Espíritu. Dice en Romanos 8, 26 y 27, si lo quiere anotar, aquí lo tengo, se lo voy a leer. Romanos 8, 26 y 27 dice, el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues a veces no pedimos correctamente, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, intercede conforme a la voluntad de Dios. ¿Alguna vez usted ha orado por algo con todo su corazón y con lágrimas y Dios se lo ha negado? No sé si a usted le ha pasado, pero a mí sí. Yo sí, porque no todo lo que oramos, no todo lo que pedimos, aunque muchas veces sabemos o creemos, ¿verdad?, que es bueno, esto no significa que está dentro de la voluntad de Dios. No siempre que yo que oro y digo, oh, lo pido en el nombre de Jesús, lo creo en el nombre de Jesús, no significa eso que va a ser respaldado y que va a ser hecho. Porque si no está conforme al propósito de Dios, no se va a hacer. Si la oración la usamos nada más como una herramienta para recibir bienes, aun cuando sean buenos, ¿verdad? Como podemos pedir autoridad, unción, sabiduría, discernimiento, sanidad, pero nunca la enfocaremos, si nunca la enfocamos para el prójimo, para mi hermano, para mi pastor, para mi ciudad, para la nación, entonces estamos siendo egoístas. El intercesor se pone en medio para que Dios detenga juicios o que otorgue gracia y bendición a una nación, a su prójimo, aunque a veces para mí no va a venir. Eso lo hace un intercesor y eso no es cualquier cosa. Por eso no cualquiera es un intercesor o tiene un espíritu de intercesión. Cristo, hermano, es nuestro primer ejemplo de lo que es un intercesor. Lo vemos, ¿verdad? Allí orando en aquel monte, ¿verdad? Y le dice al Padre, si es tu voluntad, oiga lo que le dice, el Señor nos está dando ejemplo. Si es tu voluntad, le dice, pasa de mí esta copa, o sea, pasa de mí esta crisis, pero no sea como yo quiera, sino como tú quieras, le dice Jesús. Y eso, hermano, es lo que muchas veces nos hace falta añadirle a nuestras oraciones. Porque el Padre le dice a Jesús, bueno, tú tienes que morir para que le abras la puerta a muchos. Y Jesús se sacrificó por nosotros. Un verdadero intercesor cuando ora, no ora guiado por sus sentimientos, no busca su beneficio, ni tampoco su comodidad, ni su conveniencia, pero busca el beneficio y la bendición para otros. Dice en Ezequiel capítulo 22, verso 30, mira lo que dice Dios. Dice, busqué uno que hiciese vallado. Vallado significa un cerco o un muro protector. Busqué uno que hiciese vallado, que se pusiera en la brecha delante de mí para que no destruyese yo la tierra, y no lo hallé. Qué triste que para Dios no es fácil encontrar intercesores, porque no es fácil olvidarse de ti, olvidarnos de nosotros mismos y poder vivir para los demás. Por eso dice la palabra, pedís y no recibís, porque pedís mal. Porque muchas veces, o la mayoría de las veces, me atrevo a decirlo, pedimos para nuestro deleite, para nuestra conveniencia, y poco para los demás, o a veces nada para los demás. Podemos orar, pero no siempre es conforme a la voluntad de Dios. Tú puedes decirle, Señor, que sea tu voluntad, pero dentro de ti sabes y pides lo que tú quieres.
Para que Él haga su voluntad, es necesario estar conectado al corazón de Dios. Y eso solamente lo vamos a obtener a través de la ayuda y de la intervención del Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo es tan importante que nosotros estemos en esa comunión con Él. Qué impactante con Esther y con Mardoqueo, ellos pudiendo salvarse los dos, ¿verdad? Ya teniendo riqueza, teniendo autoridad. Qué fácil hubiera sido pensar, pues ya no me importan los demás. Pues ya no me interesan los demás. Esas bendiciones no los desenfocaron, las bendiciones que ya les habían dado por parte del rey, no los desenfocaron de interceder para quitar la sentencia de muerte que había para el resto del pueblo, para toda la nación, toda una nación. Los bienes de este mundo no los distrajeron de su llamado eterno aquí en la tierra. Y yo no estoy diciendo que no es correcto que tú ores por tu familia, por tus hijos, por un trabajo, por tus papeles, por matrimonio. Hermano, eso es bueno. Pero podemos darle otro propósito o añadirle otro propósito a nuestras oraciones. Podemos subir a otro nivel en nuestras reuniones de oración pidiendo un espíritu de intercesión. Eso no lo pide cualquiera. La palabra dice que la iglesia primitiva se reunía para compartir el pan. Dice que ellos tenían en común todas las cosas los unos con los otros. Tenían un espíritu de intercesión. No perdían ellos su tiempo en cosas que no edificaban. Una de sus prioridades era no solamente orar, pero también ayudarse los unos a los otros. También nos habla de Cornelio. La palabra nos cuenta, ¿verdad?, de Cornelio, un hombre con bienes materiales. Dice que tenía un puesto importante, pero también era un hombre que honraba a Dios con sus ofrendas. Y sobre todo era un hombre que temía a Dios, que hacía tiempo para buscar a Dios en oración. Y qué precioso cuando el ángel se le aparece y le dice una frase tan hermosa, le dice: tus ofrendas y tus oraciones, mira lo que le dice un ángel, tus ofrendas y tus oraciones han subido a Dios. Hermano, que ni el materialismo, ni la religiosidad, ni las ocupaciones, ni nada nos desenfoque de uno de los más grandes propósitos que tenemos como iglesia aquí en la tierra, especialmente a los que Dios nos ha traído a este país, ¿verdad? Un intercesor nunca va a ser distraído por lo que se le otorgue en sus manos. Difícilmente un intercesor va a andar en el pecado, porque la intercesión te conecta con Dios, nos conecta con el reino, nos conecta con su espíritu, nos conecta con la voluntad y los propósitos de Dios, y eso es muy importante para cada cristiano. Esto es algo que cada uno de nosotros tiene que buscar. Esther no dejó de interceder aun cuando ella ya la tenía hecha. Ellos dijeron: gracias al rey, ¿verdad? Gracias por todos los bienes, gracias por la posición, gracias por la casa, gracias por la oportunidad. Pero tenemos un propósito, y es de revocar la sentencia de muerte sobre nuestro pueblo. Al intercesor no le van a distraer estas cosas. Muchas veces cuando hablamos de Marta y María, ¿verdad? Siempre que criticamos a la pobrecita Marta, ¿verdad? La criticamos mucho porque siempre estaba, ¿verdad?, ahí en la cocina, toda afanosa, pero en realidad ella representa a la iglesia trabajadora, a la iglesia servidora, a la iglesia emprendedora. Y María representa a la iglesia que no se distrae, que no se distrae de lo más importante. La iglesia que sabe escoger la mejor parte, la parte que no le será quitada. Hermano, ¿qué es? Yo le pregunté anteriormente, ¿qué es lo más hermoso que Dios puede ver desde el cielo cuando Él mira a su iglesia reunida? ¿Sus actividades? ¿Sus programas? ¿Su comida? ¿Sus juntas? No, hermano, claro que no. Lo más hermoso que Dios ve desde el cielo cuando su iglesia se reúne es su clamor, su oración, su intercesión, sus lágrimas sobre su altar.
Seamos una generación, una iglesia que sabe orar, que sabe pagar el precio delante de Él. Una iglesia que no se distrae de su propósito. Hay 3 cosas que nunca debemos de dejar de hacer si es que de verdad somos hijos de Dios, si somos cristianos genuinos, porque esto es parte de nuestro propósito en la tierra. Las 3 cosas son ofrendar, servir y orar. Estas 3 cosas, de acuerdo a la Escritura, no son negociables. Como iglesia somos llamados a cumplirlas y no debemos de permitir que nada nos desenfoque de ello. Nos dice la palabra del Señor en Romanos 9, del 1 al 3, mira otro ejemplo. Pablo dice: tengo tanta tristeza y dolor que yo mismo, esta es otra versión, que yo mismo quisiera ser anatema, con tal de que mis hermanos, mi familia en carne, sean salvos. Y mire, esto no sucedió, pero nos enseña el principio de alguien que es un verdadero intercesor. O sea, no importo yo, importan los demás. Pablo era un hombre preparado, era un hombre que estaba en una buena posición, pero el amor de Cristo impregnó su vida de tal manera que nada lo distrajo de su propósito. Y nosotros, hermano, tantas veces, tan fácil que a veces nos viene una situación, ¿verdad? Nos viene un comentario que alguien dijo, un conflicto quizás con algún hermano, un viento a veces tan pequeño, así de leve, y ya nos desenfocamos del objetivo principal. O vienen a veces la adversidad, viene la enfermedad a nuestra vida y nos empezamos a centrar en nosotros mismos, desenfocándonos del propósito de Dios para el que fuimos llamados. Si Jesús nos dijo que no desmayáramos, ¿por qué desmayamos? ¿Qué nos impide que seamos intercesores? Muchas veces las cosas del mundo, las distracciones, las ocupaciones, el matrimonio, o a veces andamos caminando en la carne y eso exhibe lo que hay en nuestro corazón. Oro a veces por los hermanos, ¿verdad? Los que son mis consentidos, los que son muy lindos conmigo, a los que yo quiero mucho, pero los demás, los que no me caen bien, no, yo no voy a andar orando por ellos. Hermano, así no trabaja el reino de Dios. Así trabaja nuestra carne, pero no el reino de Dios. El mismo Jesús nos dijo que oráramos, que bendijéramos a nuestros enemigos. Y si vamos a orar por nuestros enemigos, ¿cuánto más por nuestros hermanos? Por aquellos, nuestros enemigos, que aquellos que nos dicen, ¿verdad?, toda clase de mal contra nosotros. El Señor me manda que intercedamos por ellos, que no les devolvamos el mal que ellos nos están haciendo. Un verdadero intercesor tampoco estas cosas los desvían de su propósito. Un verdadero intercesor no desmaya en la oración, no desmaya en interceder. Dice en Éxodo capítulo 32, el verso 30, el verso 30 dice: y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová. Quizás le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. O sea, quita mi nombre, le está diciendo, del libro de la vida, pero perdona a este pueblo. Esta es la oración de un intercesor. Ve que viene el juicio de Dios y se pone al frente. Y aunque Dios castigó al pueblo de todas maneras por su idolatría, pero aprendemos de la actitud y del corazón intercesor de Moisés. El intercesor ruega por el perdón del pecado de otros, aunque él no haya pecado. A un intercesor nunca lo deslumbra ni lo desvía el placer terrenal ni los bienes materiales tampoco. O un paseo en el parque o una ida a Disneylandia no nos va a desviar nada del propósito de Dios. Necesitamos aprender a no desmayar en la oración y necesitamos, con la ayuda del Espíritu Santo y su palabra,
necesitamos situarnos en el lugar de hijos de Dios, sabiendo que, hermano, nosotros, los que conocemos a Dios, tenemos acceso y entrada libre delante del trono de Dios. Y mirar a cada uno, que cada uno de nosotros mire cómo está su corazón y poder discernir qué es lo que me está distrayendo o qué me está haciendo desmayar en mi intercesión. No orando solamente por mí, centrarme nada más en mí y en los míos, en mi salud, en mi bienestar, y los demás pues ahí, ¿verdad? Que se la averigüen ellos. No nos limitemos a orar solamente en las reuniones de oración también. Podemos orar en nuestra casa, en tu auto, en tu trabajo, mientras lavas tus trastes, mientras haces tu lavandería. Podemos orar en todo lugar. Mucho más, hermano, ahora en este tiempo donde las naciones necesitan que el pueblo de Dios interceda. Y esto podemos hacerlo desde nuestros hogares mientras que regresamos, ¿verdad? Nuevamente a los templos. Si usted ha escuchado las noticias, ahorita los lugares, ¿verdad? Las clínicas psiquiátricas están llenas, los psicólogos están que no se dan abasto, la depresión, la tristeza, gente con ansiedad, los suicidios. Es algo que está aumentando por esta crisis que estamos viviendo en estos momentos. Es tiempo de que el pueblo de Dios se levante a interceder por cada uno de ellos. Me acuerdo que leí que en alguna ocasión que los griegos tenían el pensamiento de que entre más oraban, más alimentaban la fuerza de sus dioses. Fíjese ese pensamiento, ¿verdad? Que ellos tenían, hermano, ¿cuánto más nosotros? Que sabemos que el Señor nos ha dado de verdad, ahí en la cruz del Calvario, Él nos ha dado, Él compró para nosotros toda autoridad y poder para contrarrestar las obras del enemigo. La oración mueve la mano de Dios. La mayoría de los grandes avivamientos en la iglesia, hermano, no se dieron en las grandes masas orando, sino en un grupo pequeño de gente dedicada a orar constantemente sin desmayar. Y eso a mí se me hace una parte o algo muy triste en este tiempo, porque en la mayoría de las congregaciones, de todos los pastores que mi esposo y yo conocemos, en la mayoría de las congregaciones, el culto más vacío, el de menos asistencia, en el de donde la gente no va, es al culto de oración. Y eso es muy triste para nosotros y para el corazón de Dios también. Porque el poder de Dios, el poder que Dios desata aquí en la tierra, no depende de cuánta gente ora, sino de cuántos perseveran en la oración. En el reino, hermano, en el reino es más conocido por Dios el que ora que el que está detrás de un púlpito. Es más conocido por Dios el que ora que el que canta con una voz angelical. Es más conocido por Dios, no el que da más, sino el que ora más. Oremos, hermano, que en este tiempo Dios levante una generación intercesora. En este tiempo donde estamos viviendo algo muy difícil, es tiempo que el pueblo de Dios se levante con la autoridad que Él nos ha dado a interceder por la nación donde Él nos tiene. Vamos a orar. Padre, en esta noche, Señor, te doy muchas gracias una vez más por tu gran amor, por tu palabra, Señor, que ha sido derramada, Padre, en nuestros corazones. Yo te pido, mi Dios, que a cada uno de los hermanos, Señor, que han escuchado, Señor, este mensaje, podamos analizar en nuestro corazón, Señor, si de verdad somos gente intercesora, si de verdad, Señor, amamos al prójimo, si de verdad estamos haciendo, Señor, y cumpliendo nuestro propósito para el cual tú nos has enviado, Señor, en esta tierra. Señor, en estos momentos, mientras algunos estamos sentados, Señor, en casa, mientras algunos estamos, Señor, quizás viendo televisión, Padre Celestial, y